you changed the voice, you told me. And the new album sounds a little bit more pop-orientated, especially by the voice. Was it your plan? Well, I got the voice from my parents, so I don't know if they planned it. I think I sound a little bit more rocky live, because in the studio you have to put everything together and you put so much things. But yeah, maybe not poppy, I don't think. I think it's more easy listening, maybe. Easy listening, maybe. Easy listening, maybe. Annette Olson es sinónimo de polémica. Fue el peor error de Nightwish. Su paso por la banda dejó opiniones divididas, enfrentó críticas desde el primer día y todavía hoy sigue siendo un tema que enciende debates entre los fans más fieles. Para muchos, nunca estuvo a la altura de lo que Nightwish representaba, y para otros fue víctima de un odio desmedido. En este video te daremos las 7 razones por las que la gente la odió en Nightwish. 7. La voz popera de Annette. 2007. Nightwish pierde a su reina gótica con vestido negro y voz celestial, y la reemplazan con una cantante de pop sueco. Sí, gente, de pasar a escuchar a alguien que parecía invocar el reino de los cielos, terminamos con alguien que podría perfectamente cantar en Eurovisión. Popera no significa que Annette iba a aparecer en la Academia o en La Voz Kids, pero casi. Su voz no era de esas que revientan copas ni invocan demonios, sino más bien de las que te cantan un buen power ballad de los 90 en la radio. Mientras Tarja parecía recién salida de un coro celestial, Annette sonaba como, pues, tu vecina con muy buenas clases de canto. En Dark Passion Play, Amaranth y Eva suenan dulces, radiables y casi Disney. Pero cuando le tocaba The Poet and the Pendulum, más que épico, parecía que estaba narrando un musical de Broadway, en Imaginaerum. Ya se notaba que Thomas dijo, bueno, ya que no canta ópera, que al menos suene como si estuviéramos en un circo. Storytime y Scare Tale quedaron geniales, aunque a algunos les recordó más a El Rey León que al metal sinfónico. Pasar de Tarja a Annette fue como cambiar tu coche de 5 céntimos por una bicicleta. Funciona, te lleva a todos lados, pero en tu subconsciente sabes que no es lo mismo. Los fans esperaban a otra diosa lírica con vestido gótico, y recibieron a una rubia simpática que parecía lista para cantar con ABBA. Cuando Annette intentaba cantar Wishmaster, los fans miraban como si alguien hubiera pedido reggaetón en medio del concierto. No era culpa de ella, simplemente esas canciones estaban hechas para una soprano, no para alguien con vibra pop rock. Para los fans más puristas ultra vieja escuela, la palabra pop es una advertencia, una red flag de traición. Esto se aplica tanto a lo underground como a bandas grandes. Y escuchar a Annette era, para muchos, como si Nightwish hubiera vendido su alma a Disney Channel. La voz popera de Annette fue como cambiar un banquete de lujo por un combo de comida rápida, menos sofisticado, pero aún comestible. Nightwish apostó por lo emotivo y lo directo, aunque muchos fans lo sintieron como una traición. Al final, Annette no destruyó Nightwish, pero sí destruyó un pedacito del corazón de aquellos que soñaban con escuchar a otra soprano épica. Y, admitámoslo, todavía hay gente que escucha el Dark Passion Play e Imaginaerum y piensan, esto suena a Nightwish, pero hey, al menos no fue reggaetón. 6. No era una voz lírica como Tarja. Nightwish, la banda que convirtió a miles de metaleros en fanáticos de la ópera gracias a una mujer llamada Tarja Turunen. Su voz lírica era tan poderosa que podía invocar tormentas, romper copas de vino y hacer que hasta tu abuela llorara de la emoción. Pero un día Thomas dijo, ¿y si en lugar de otra soprano épica contratamos a alguien con una vibra más popera? Tarja no era solo una cantante, era el estandarte del metal sinfónico. Su formación clásica le dio a Nightwish un sonido único de metal más ópera. Para los fans, Tarja no solo cantaba, te exorcizaba el alma, y eso era algo muy difícil de replicar o superar. Annette no venía de los conservatorios de ópera, sino de la escena pop rock sueca. Su voz era más cálida, ligera y melódica, pero nada que ver con el dramatismo lírico de Tarja. En Dark Passion Play,
Se escuchaba más como la protagonista de un musical de Broadway que como una soprano. Y cuando le tocó cantar canciones de la era Tarja, bueno, los fans lloraban, no de emoción, sino de trauma XD. Los fans esperaban otra Tarja 2.0, con vestidos negros y notas imposibles. En vez de eso, recibieron a alguien que podría cantar en Eurovisión. Para los puristas, sin una voz lírica ya no era metal sinfónico, sino metal con cantante pop. Y eso, en el mundo del metal, es casi blasfemia. Los fans estaban tan apegados a Tarja que cualquier reemplazo iba a ser odiado. Aunque su voz dividió al fandom, Anette aportó cosas nuevas. Canciones más emocionales como Eva, éxitos comerciales como Amaranth, Bye Bye Beautiful, Storytime, etc. Y un aire más humano en la interpretación. Pero eso no borró el dolor de los fans que juraban que Nightwish había perdido su identidad. 5. Tuomas no quería un clon de Tarja. Cuando Tarja dejó Nightwish, no era solo que la banda perdió una voz lírica. Era como si la orquesta perdiera su soprano angelical, su voz de catedral, su arma secreta. Pero Tuomas no quería simplemente reemplazarla con otra Tarja. No, señor. Ese era un camino hacia la pesadilla copy-paste del metal sinfónico. Tarja se había convertido en un ícono de Nightwish, con voz lírica académica, puesta escénica, presencia majestuosa. Sin embargo, los conflictos crecientes, diferencias en ética del trabajo, en visión del compromiso con la banda, en valores espirituales del grupo. Tuomas admitió que una de las frases que lo rompió fue cuando Tarja dijo, "I don't need this band for my career anymore". Esa actitud lo dejó frío, y planteó la pregunta, ¿para qué seguir con alguien que no siente que la banda le importa? En una entrevista Tuomas dijo claramente, "We will not necessarily pick a Tarja clone". También, en otra ocasión, Tuomas declaró, "Although we didn't know what we wanted to do exactly, we were sure that we didn't want to try to find another Tarja in the band, because Tarja was so good in her singing style that it would be blasphemy to try to imitate her. So, the idea was to find something different with the same amount of power and emotions in her voice". Él reconoce que Tarja era muy buena en lo que hacía, pero la imitación habría sido una blasfemia artística, un sacrificio a la copia, algo que mata creatividad. Tuomas quería continuar el sello Nightwish, pero evolucionar, no repetir lo mismo. Tener otra voz lírica que trate de sonar exactamente como Tarja habría sido falso y monótono. Si buscas otra Tarja, los fans van a esperar magia lírica, notas de ópera, dramatismo operístico. Pero si la nueva cantante no lo hace, se le criticará o será comparada constantemente, lo que es una presión brutal. Según Tuomas, Tarja se separó del resto. Llegaba tarde, no participaba, no viajaba con la banda, no quería comprometerse con ciertas cosas. Básicamente Tarja se le reveló a Tuomas, lo cual demuestra que no solo es cuestión de voz o técnica, sino de compromiso, de mentalidad de banda. Significa abrir la puerta a una voz distinta, diferente tono, estilo, carácter. Anette Olzon fue elegida también por eso, por traer algo que no fuera la réplica exacta de Tarja. Implica riesgos enormes, los fanáticos que gritarán traición o que se vendieron, comparaciones constantes y expectativas no cumplidas, pero también implica potencial artístico, poder explorar nuevos sonidos, adaptar composiciones a una voz distinta, dar espacio para creatividad que no esté limitada por tratar de encajar una voz lírica en partes donde quizá no resulte lo más orgánico. Tuomas no quería otra Tarja porque sabía que copiar una leyenda solo produciría sombras y resentimiento, porque la grandeza no está en repetir lo que ya funcionó, sino en superar los fantasmas del pasado. Sí, muchos fans vieron la marcha de Tarja como una amputación del alma del metal sinfónico, pero Tuomas prefirió el riesgo creativo al confort de la imitación, porque como él mismo dijo, Tarja era tan buena que tratar de duplicarla habría sido una ofensa a su legado. ¿Resultado? Nightwish renació con algo nuevo. Algunos lloraron, otros odiaron, pero al menos no les sirvieron el mismo platillo rehecho. Y esto nos va a llevar al motivo más clásico por el que algunas personas odiaron a Anette Olzon en Nightwish. 4. Deficiencia en conciertos en directo. Anette, cantante de estudio, musa pop metal sinfónico. Pero en ciertos conciertos en vivo, algunos fans sintieron que lo que se escuchaba no era exactamente lo que esperaban. En Belo Horizonte, Brasil, 2008, durante un concierto, Anette comenzó a llorar antes de terminar la canción The Poet and the Pendulum, 1/6, temas después de iniciar el show. Luego abandonó el escenario. También hay declaraciones de Anette, donde admite que le faltaba confianza mental para realizar en vivo ciertas partes que en estudio sí podía cantar. Por ejemplo, el final de The Poet and the Pendulum.
Físicamente lo podía hacer, pero mentalmente no. Tuomas mencionó en entrevistas que las giras con Annette, especialmente durante Dark Passion Play, y luego, fueron agotadoras. Problemas de cansancio físico y mental eran reales. Annette también dijo que su vida familiar, tener hijos, el poco tiempo en casa entre giras, los largos periodos lejos de casa, todo eso la afectaba. Variaciones o pérdida de voz, irritación por humo, enfermedades, fatiga vocal. En conciertos con mucho humo, Annette dijo que le molestaban las cuerdas vocales, dificultad para manejar canciones hechas para Tarja finales de canciones muy dramáticas, notas altas operísticas, le faltaba confianza mental, momentos de tensión emocional, quitarse del escenario por estrés, llorar, sentirse abrumada, inconsistencia show a show. Algunos conciertos eran buenos, otros menos. Depende de salud, ambiente, presión, fatiga acumulada le pasaba factura, comparaciones pesadas, fans gritando que extrañan a Tarja, comparaciones constantes, aumento de presión sobre Annette. La audiencia quería un reemplazo de Tarja que cumpliera los mismos estándares dramáticos operísticos, en ambientes extremos, escenario grande, humo, sonido fuerte. Annette no era Tarja, ni su voz se diseñó para eso. Comparaciones eran inevitables. En el caso de Brasil, el humo fue declarado explícitamente como supuesta causa, aunque esa no fue la verdadera causa. Giras sin descanso, estar lejos de hijos, viajes constantes, expectativas mediáticas, críticas de fans más prensa, suman un desgaste enorme. Annette declaró sentirse física y mentalmente exhausta en varias entrevistas. Hay momentos que Annette lo admitió, aunque podía cantar ciertas partes en estudio. En vivo le faltaba estar mentalmente segura. El miedo escénico, o sentirse vulnerable cuando se le exige lo que Tarja hacía. Esto se agrava cuando la canción no fue escrita para su rango o estilo vocal. Gritos al público pidiendo a Tarja, insultos, gestos, comparaciones, odio, fanatismo, generaron una atmósfera hostil en algunos conciertos. Tuomas mencionó que Annette perdió los nervios en uno de esos shows. Annette reconoce que le faltaba confianza en partes del repertorio en vivo, especialmente en pasajes emocionalmente cargados o vocalmente exigentes. También ha dicho que no fue fácil ganarse el respeto de los fans, que siempre la comparaban con Tarja, lo que aumentaba la ansiedad en directo. Tuomas admitió que el ambiente en algunos shows era tenso, que la presión pública era alta, que hubo momentos de preocupación por la voz de Annette y por su estado general. ¿Era Annette una cantante perfecta en vivo? Para nada. Hubo noches donde sus cuerdas vocales parecían pedir asilo, donde la ansiedad le abrazaba con más fuerza que el micrófono, y donde el público, por no callarse con Tarja, la hacía pedacitos emocionales. Annette falló en vivo algunas veces. Sí, pero vivir bajo esa presión no es fácil. Es una tortura para la voz, la mente y el alma. Y aunque muchos fans la criticaron sin piedad, también es cierto que aprendemos más empáticamente si miramos detrás del escenario, porque al final, la voz humana tiene límites. Y Annette los tocó muchas veces. 3. Nightwish perdió la magia. Tarja era la magia de Nightwish, una soprano clásica que hacía sonar cada tema como un hechizo operístico. Canciones como Ghost Love Score o Sleeping Sun parecían invocaciones a dioses nórdicos. Para los fans, Tarja era la encarnación de lo épico, y Nightwish sin ella era algo impensable. La magia estaba en esa fusión entre metal y ópera. Con Annette, el enfoque cambió. Adiós a la soprano intocable. Hola a una voz más pop, más emotiva, más humana. Dark Passion Play e Imaginaerum mostraron otra cara de la banda. Menos misa gótica, más musical de Broadway con guitarras eléctricas. Cada nota de Annette era juzgada con la sombra de Tarja detrás. Y claro, si te comparan con una diva lírica, es como correr una maratón contra Usain Bolt en su mejor momento. El ejemplo lo dice todo. Annette batallaba con temas diseñados para Tarja. En vivo, algunos momentos sonaban menos mágicos y más humanamente incómodos. Donde antes había un aura de ópera gótica, con Annette había un aire más teatral y popero. Muchos puristas gritaron: Esto ya no es Nightwish. Esto se fue a la mierda, joder, tío, joder. Esto es Disney con guitarras. Con Annette también llegaron grandes logros. Dark Passion Play vendió muchísimo. Amaranth fue un hit enorme.
Canciones como The Poet and the Pendulum mostraron que Tuomas podía seguir escribiendo magia, aunque sonara diferente. Quizá no era la misma magia, pero era otra fórmula. Entonces, Nightwish perdió la magia con Annette Olson. Depende de a quién le preguntes. Para los talibanes del metal ultra trus, puristas vieja escuela, sí. Nightwish se volvió una caricatura de sí mismo. Para otros, no. Simplemente evolucionó hacia un estilo más accesible y emotivo. Para Tuomas, seguramente fue otro capítulo en su plan maestro de sufrir en público y forrarse millones. Al final, la magia no desapareció. Solo cambió de forma. 2. Discos muy exitosos. Sí, Dark Passion Play e Imaginaerum rompieron récords. Y eso, a muchos les ardió. Dark Passion Play, 2007. Más de 2 millones de copias vendidas. Imaginaerum, 2011. Más de 1 millón de copias. Gran éxito mundial, incluso con su propia película. Ambos superaron las ventas de discos icónicos con Tarja. Y solo fueron 2 discos con Annette. Imaginen si llegaba un tercer disco. Pero aún así, ninguno de los 2 discos con Annette pudo superar individualmente al todopoderoso Once de 2004. Es decir, los discos de la era más odiada fueron los más exitosos. Los fans de Tarja juraban que Nightwish sin soprano era un cadáver. Pero el cadáver se levantó, vendió millones y dijo: Sorpresa, cabrones que os den por el Con Annette, Nightwish se volvió más accesible y popero. Para los puristas, que esos discos vendieran tanto es como si un reggaetonero cantara bien sin autotune. Mucha gente se quedó apoyando a Tarja tras su expulsión. Durante años se dijo: la magia de Nightwish es Tarja. Luego llega Annette, canta Amaranth y el mundo entero compra el disco. Resultado, fans con crisis existencial. En otras palabras, la ironía del destino en su máxima expresión. Los discos que más odias de Nightwish son los que más gente se compró, lo que demuestra que Tuomas tenía razón. No quería un clon de Tarja, quería otro camino. Que el éxito no siempre significa mejor, pero sí significa que conectó con más público. Que Annette, guste o no, fue parte fundamental de llevar a Nightwish a su pico de popularidad mundial. Así que sí, a muchos les duele que los discos más exitosos de Nightwish sean los de Annette Olson, porque destruye el mito de que la banda estaba muerta sin Tarja, porque demuestra que el público general quería menos monotonía vocal y más estribillos pegadizos, y porque, en el fondo, nadie soporta que lo que odias haya triunfado más que lo que amaste en un principio. Pero tranquilos, fans puristas, pueden seguir diciendo que Dark Passion Play e Imaginaerum son basura, mientras Tuomas seguirá contando los billetes. 1. Las redes sociales. En cuanto Nightwish lanzó Amaranth, la sección de comentarios se llenó de fanáticos llorando por Tarja. Esto no es Nightwish. Tuomas arruinó la banda. Devuélvanos a nuestra diosa. Mientras tanto, Annette sonreía en los videoclips, sin saber que acababa de convertirse en el blanco de medio internet. Cuando las redes sociales empezaron a crecer, los fans llevaron su cruzada a todos lados. En Facebook aparecían comentarios como Tarja is the only true Nightwish voice. Annette killed the magic. Bring back Tarja or we riot. En Twitter, cada publicación de Annette recibía respuestas como You're ruining Nightwish. You can't sing Ghost Love Score. Tuomas, what were you thinking? Los videos de Dark Passion Play y Imaginaerum fueron campos de batalla digitales. Miles de fans discutiendo bajo cada canción. Había verdaderas guerras en los comentarios entre pro Tarja y pro Annette. No podríamos poner todos los ejemplos de odio hacia Annette porque nos quedaríamos muchas horas aquí. Pero bueno, desde comparar su voz con una cantante de pop barato hasta decir que Nightwish se volvió Disney, todo valía. Y lo peor, incluso cuando Annette lo hacía bien, los fans igual la insultaban. Si cantaba alto, está gritando. Si cantaba suave, no tiene poder. Si respiraba, no es Tarja. En entrevistas, Annette confesó que le dolían mucho los ataques en línea. Dijo que no entendía por qué tanto odio, si ella solo hacía su trabajo con pasión. En una ocasión mencionó, no soy Tarja y nunca quise serlo. Solo soy yo, Tuomas, por su parte. Reconoció en entrevistas que la transición fue brutal y que Internet amplificó todo el drama. La gente no estaba lista para aceptar un cambio tan grande, y las redes no ayudaron. Años después, muchos fans admiten que fueron demasiado duros con ella. Pero los videos antiguos siguen ahí, con comentarios tipo, no la soporto.
Tarja es única e irrepetible. Annette fue el peor error de Nightwish. Y lo más irónico, ahora hay nuevas generaciones de fans que la defienden a muerte, creando el ciclo infinito del drama. Aún existen guerras pro Tarja, pro Annette y pro Floor. O sea, el odio se hereda como si fuera una tradición familiar del metal. Así que sí, el odio hacia Annette fue real y salvaje, no porque fuera mala cantante, porque no lo era, sino porque se atrevió a cantar en el trono de una diosa intocable. Las redes solo hicieron lo que mejor saben, amplificar el ruido y alimentar el fuego. Y lo curioso es que, al final, todos esos comentarios solo hicieron una cosa: hacer que más gente buscara sus canciones para ver de qué tanto se quejaban. O sea, Internet la odió, pero también la hizo inmortal. ¿Tú qué crees? ¿Nightwish cometió un grave error con Annette? ¿Odiaste a Annette Olson en Nightwish? ¿O directamente te la suda totalmente? Suscríbete al canal, dale like al video y comparte este video con más personas. Sueña con Annettecita y nos veremos en un relato opuesto.